alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano. A ver, ¿quién está ayunando? Muy bien, le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte su ayuno, que acepte sus benditas obras en este mes de Ramadán. Y subhanallah, estamos aquí en un mes que es bendito, en un lugar que es bendito y en un tiempo que también es bendito. Porque si uno está aquí con sinceridad y si uno no está más que buscando la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, les dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que los ángeles se reúnen en las mezquitas donde se recuerda a Allah y no hace más que descender sobre ellos el sosiego. Y aquella persona que sale en camino del conocimiento, pues Allah le facilita a ellos el camino hacia el paraíso. Entonces, si alguien salió de su casa, desde el momento en que salió de su casa y tenía la intención de venir aquí, hasta el momento que regrese, le va a contar como si estuviera adorando a Allah. Y en este bendito mes de Ramadán y juntando con el ayuno, pues imagínense, si uno es sincero, si uno hace esto por Allah, pues es una gran bendición que tenemos. ¿Cuánta gente nos escribe y nos dice que pues no quisiera estar experimentando lo que están experimentando ustedes? ¿No? Que no, en sus lugares donde están, en sus ciudades, donde ellos viven, pues no hay mezquita, no hay gente que puedan aprender, solamente lo pueden hacer a través de línea. Y el hecho de estar aquí pudiendo aprender, pues es una gran bendición. Y gran bendición es hablar sobre la vida, de la historia, de la mejor de las personas. ¿Sí? ¿Por qué podríamos decir que el profeta sallallahu alaihi wasallam es un profeta? ¿Por qué se podría decir que es de la mejor de las personas? A ver, ¿por qué? No, hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de aprender la historia del profeta, sobre la sira del profeta. ¿Por qué aprender del profeta es aprender de la mejor de las personas? Porque él era un ser humano como muy pocos seres humanos hay o ha habido en la historia. ¿Qué lo caracterizaba? O sea, ¿qué tenía ese que no tiene alguien más? Era honesto, no se metía con las personas podían confiar en él. Él se preocupaba mucho por las personas, daba hasta lo que no tenía. Okay. Sí, en todo eso estoy de acuerdo, pero hay algo todavía más en el cual poder fijarnos. ¿Alzaste la mano? Era un mensajero de Allah. Ajá, por eso. De Dios. ¿Y qué es lo que lo caracterizaba? O sea, ¿por qué es de la mejor de las personas? Un mensajero de Dios, ¿qué tiene de diferencia con las otras personas? O sea, por ejemplo, hay gente que es bondadosa, hay gente que es buena, pero ¿por qué la importancia de aprender acerca del profeta? La obediencia. Porque era un converso como nosotros. sí, también aquí hay muchos conversos, entonces el estudiar sobre los conversos que estamos aquí, ¿qué diferencia tiene con Él nos transmitió el mensaje de Allah sin cambiar absolutamente nada, a diferencia de, todos los anteriores profetas nos transmitieron el mensaje, sin embargo, a través del tiempo fueron cambiados y él se ocupó de que ese mensaje no fuera cambiado. Sí, pero a ver, miren, les voy a decir este dato, de que no hay una persona con más conocimiento acerca de Dios más que el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el conocer sobre el profeta es conocer sobre la persona
que en esta vida, en la historia, tuvo más conocimiento sobre Dios. O sea, vino a perfeccionar la religión. Sí. Y la manera, ¿cuál es, a final de cuentas, cuál es el objetivo de cada uno de nosotros al estar aquí, alcanzar qué? ¿Y cómo alcanzamos el Jannah? ¿Cómo alcanzamos el paraíso? ¿A través de qué? Y a través de la misericordia de Allah. Y cada uno de nosotros quiere esa misericordia. ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a conocer esa misericordia? Sino a través de conocer al profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? Entonces, a ver, a los hermanos les pido por favor a los estudiantes, acérquense por favor, a los hombres de allá. Checo, usted está bien ahí. Allá, por favor. Dijo en un jardín del profeta sallallahu alaihi wasallam, de gente que está en un círculo de conocimiento, si se acercan más, Allah se va a acercar más a ustedes. Bueno, a los hombres, pero está bien. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam es la persona que más conoció a Allah y es la persona que más reverencia pues tuvo con Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Quien de la mejor forma lo adoró. Y si nosotros queremos adorar a Allah, si queremos obtener su misericordia, pues tenemos que aprender sobre él. Entonces les voy a decir 10 beneficios acerca de estudiar por qué es importante que conozcamos la sira, que es lo que se llama la vida del profeta. El primero de ellos es que el profeta sallallahu alaihi wasallam fue un ejemplo para la humanidad en cuanto a qué: creencia, adoración y modales. ¿Sí? El que nosotros adoremos a Allah, ¿cómo lo vamos a conocer? Sino a través del profeta. Dice en el Corán: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Sí, وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Sí, en el mensajero de Allah hay un bello ejemplo para quienes tienen esperanza de Allah. En el día del juicio lo recuerdan frecuentemente a Allah. ¿Sí? Entonces, en él tenemos un bello ejemplo para la humanidad. Allah nos dice que en él tenemos el ejemplo. Muchas veces caemos nosotros en el error de buscar el ejemplo en los demás. El ejemplo en el hermano que está en la mezquita o la hermana que está encargada en la mezquita. El ejemplo que nosotros debemos de tomar es el del profeta sallallahu alaihi wasallam. Decía Ibn Mas'ud que ten cuidado de los vivos, porque ellos no están a salvo de las tentaciones y de las pasiones. Y muchas veces nosotros nos decepcionamos de la gente, y eso causa de que nosotros nos alejemos o de que dejemos de asistir, cuando esto no debería de influir, sino al contrario. Cada uno de nosotros, agárrense la mano de aquí, ¿quién no comete errores? ¿Quién no se equivoca? ¿Sí? A ver, entonces, todos nosotros cometemos errores, somos imperfectos, la perfección es de Allah. De hecho, hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Allah lo reprendió en cuanto a asuntos pequeños, no de asuntos de la creencia. ¿Por qué? Porque los seres humanos son imperfectos. El único perfecto es Allah. Pero en cuanto, si nosotros queremos aprender de alguien, es el profeta. Entonces, si nosotros sabemos que alguien sabe de la religión y vemos que comete errores, no decir, ay no, pues es que la culpa es del Islam. No. Si nosotros vemos que alguien comete un error, nuestra obligación ante esa persona es que aconsejarlo. Si vemos que un hermano que nosotros admiramos en la mezquita comete un error, nuestra obligación, en lugar de alejarnos de él, es decir, llamarle y decir, oye hermano, yo vi que hiciste esto de buena manera. Y esa es la hermandad. En eso consiste la hermandad.
¿Cuántas veces no pasa que dicen, sí, es que el hermano tal hace esto, o la hermana hace esto, pero cuando le dices, bueno, ¿y cuántas veces lo has aconsejado? ¿Cuántas veces has hecho esto para que la hermana o el hermano no haga tal? Pero a final de cuentas, pues, ¿en qué nos debemos de basar? En la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Segundo, se los voy a preguntar, como somos poquitos va a dar tiempo de finalizar la clase, a cada quien le voy a preguntar estos 10 beneficios, nos voy a decir uno por uno. Segundo, la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam es la balanza para las obras que hacemos. Sallallahu alaihi wasallam es que se puede traducir como que la paz y la misericordia de Allah sean con él, que la paz y las bendiciones sean de Allah sean con él, o que la paz y el amor de Allah sean con él. Es como recuerda el Sheikh, es importante cada vez que uno menciona al profeta, uno lo escucha, pues tratar de mandar las salutaciones al profeta. Sí, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, el aprender sobre lo que él hacía es un modo para decir, a ver, el profeta hacía esto, y tú te debes de comparar con lo que él hacía. Tú debes de examinar a tu persona a lo que él hacía. Obviamente no te puedes comparar con el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero Allah dice, si hubiéramos mandado un ángel o lo hubiéramos hecho descender un ángel, la gente hubiera dicho, nosotros no podríamos seguirlo, sino que Allah mandó profetas hombres para que la gente no tuviera una excusa y decir, no podemos seguirlo. Entonces, todas las cosas que ustedes hagan deben de poner en balanza, ¿estoy haciendo tal como hizo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o no? Y de la misma manera, pues el Corán. Cuando uno va ahora hoy en día, ¿no? Que está de moda tomar terapia, etc. Si uno va con un psicólogo, aquí tenemos a Monse, ¿no? Por ejemplo, que es psicóloga, y le pueden preguntar al psicólogo, se les dice que ellos deben de hacer que la persona descubra pues lo que hace bien, lo que hace mal, que uno haga un examen de conciencia de cuáles son las obras que hace bien, en qué está fallando, cuál es la razón por las causas de las cosas que yo hago no me están saliendo bien. Bueno, pues en el Islam tenemos el ejemplo del profeta para que nosotros reflexionemos en qué yo fallo, qué cosas estoy haciendo mal, de las cuales yo estoy fallando, ¿no? Si todo lo que nosotros hacemos conforme a lo que él hacía, decimos alhamdulillah, y si hacemos algo contrario, pues son las cosas que debemos de rechazar, ¿sí? Sufyan ibn Uyayna, en un libro, en la introducción de un libro de Khatib al-Baghdadi que se llama Sobre los modales de aquel que escucha y que relata, dijo, en verdad que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, este libro es sobre la gente que aprende los hadices, los dichos, es la balanza más grande, así como medimos los asuntos conforme a los modales, a su vida y a su comportamiento. Lo que concuerda con ello es la verdad y lo que no es algo inválido. Entonces, si tú quieres hacer una balanza en tu vida de cómo te estás comportando, pon la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que él hacía, cómo se comportaba. Y si estás haciendo de acuerdo a él, si te comportas de acuerdo a él, vas bien, vas por el camino correcto. Y si no, todas esas cosas se deben de cambiar. Entonces, Ahmed, dijimos que el primero, ¿cuál era? ¿El primer beneficio cuál era? A ver, ¿quién ayuda a Ahmed? Una hermana. El ejemplo que él nos daba. El ejemplo en cuanto a, dije tres cosas. En cuanto a
creencia. Las obras y los modales. ¿Sí? Mujeres 1, hombres 0. ¿Ok? A ver quién gana al final. Segundo, ¿qué dijimos? El que acabamos de decir. Las obras. A ver, ¿cómo lo dije? El segundo beneficio de aprender la sira, ¿cuál es? El que acabo de decir. Siempre compararnos con el Es la que, profeta. pero utilicé, esa es una balanza. Hombres, Ajá, uno, una uno. balanza. Mujeres, uno, hombres, uno. La balanza en tu vida debe ser el comportamiento del profeta. Sallallahu alaihi wasallam. 3. ¿Quieren comprender el Corán? ¿Quién no quiere comprender el Corán? ¿Quién quiere comprender el Corán? ¿Sí? Si quieren ustedes entender el Corán, estudien la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el tercero es el aprender sobre la vida del profeta es una ayuda para comprender el Corán. Pues Aisha radhiyallahu anha, cuando fue preguntada acerca de cómo se comportaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo sus modales en el Corán, y Allah jura en el Corán, dice wa innaka la'ala khuluqin 'azim. ¿Sí? Eres de una naturaleza y una moral grandiosa. Entonces los sabios dicen que lo que se refiere a la moral grandiosa del profeta sallallahu alaihi wasallam era su adoración. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam practicaba el Corán en vida. ¿Sí? Él era un ejemplo de lo que nosotros debemos de comportarnos respecto al Corán, ¿no? Entonces, a ver, alguien diga algún ejemplo, que una aya que esté en el Corán o algo que esté recordado en el Corán que podamos comprender a través del estudio de la sira del profeta. El Corán es tan amplio y habla muchos ejemplos, pero ahorita vamos a la práctica. A ver, alguien dígame algo que esté mencionado en el Corán que se refiera a la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Un ejemplo que encontramos en el Corán que haya pasado algo en la vida del profeta. A ver, hace rato les puse un ejemplo. Lo que funcionó cuando el profeta funcionó el Señor. Ajá. Porque un hombre pues se acercó a él mientras él estaba hablando sobre Por ejemplo, gracias hermana, mujeres 2, hombres 1. ¿Sí? Abasa watawalla ya'ul a'ma. ¿Sí? Frunció el ceño cuando llegó a él el ciego. Y continúa la sura. Si nosotros leemos esta sura, pues decimos, frunció el ceño cuando llegó el ciego, y sigues leyendo. Pero si nosotros estudiamos la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿alguien sabe esta historia? Sheikh, ¿nos podría ayudar con esta historia un poquito? ¿Qué pasó cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam frunció el ceño? El profeta sallallahu alaihi wasallam estaba con gente importante de cobrar. Entonces llega este hombre que es ciego, y el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué es fruncir el ceño? A ver, ¿quién frunce el ceño? Gana un punto. Así. ¿Quién? Alza la mano. Mujeres 3, hombres 1. ¿Sí? Fruncir el ceño. ¿Sí? Así como que se molesta. Porque el profeta estaba tratando de dar agua a alguien que era de la gente que era importante, ¿sí? Que era poderosa. Y allá en el Corán dice, ¿no? Aquella persona que llega con sinceridad, queriendo aprender de buena manera, le da la espalda. Y después el profeta sallallahu alaihi wasallam
decía bienvenido, cuando llegaba a él, decía bienvenido por aquel en que mi Señor me reprendió. O sea, siempre que llegaba al contrario, le daba cambio a darle un lugar, a un rango alto. Entonces, estas cosas no las podríamos saber, ¿sí?, sino a través del estudio del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y un ejemplo que podemos saber a través del entendimiento del Corán, a través de la historia del profeta, simplemente el primer versículo que se reveló acerca del Corán, Iqra, ¿no? Bismi rabbika alladhi khalaq, lee en el nombre de tu Señor. ¿Qué pasó ahí? Ahorita lo vamos a ver en este estudio, inshallah, de repaso. Es cuando llega el ángel Gabriel, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en una cueva y llega y empieza a enseñar el Corán. Y todos estos relatos, pues los encontramos en las batallas, y varias cosas las podemos entender a través del conocimiento de la Sunna. Ahora, llevamos 3, ¿ok? Llevamos 3 beneficios. Cuarto, si ustedes quieren quieren saborear la dulzura de la fe, a ver, ¿alguien me puede decir cómo se saborea la dulzura de la fe? Nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien encuentre 3 va a saborear la dulzura de la fe. Esta fe tiene un sabor. La fe tiene un sabor y es dulce. Y se lleva practicando 3 cosas. ¿Cuáles son? ¿Alguien conoce esas 3 cosas que quien las practica? ¿La oración? No porque estén ayunando no quieren hablar de dulzura. ¿La oración? ¿Cuáles son? La oración. No, hay un hadith en específico que dijo el profeta: quien haga estas 3 cosas saboreará la dulzura de la fe. No. El ayuno. No, hay un hadith en específico que dice: llamamos mujeres 3, hombres 1. A ver, hombres. El Sheikh les va a ayudar porque los hombres de plano hoy están dormidos. La ronda. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: probará mujeres 3, hombres 2. Probará la dulzura de la fe aquella persona quien ame más a Allah y a su mensajero más que cualquier otra cosa. Quien ame a una persona y no la ame sino solamente por Allah. Y quien deteste regresar a la incredulidad como si detestara ser arrojada al fuego. Si ustedes hacen eso, van a probar esta dulzura de la fe. Y ahora, el cuarto beneficio para aprender la historia del profeta es, sallallahu alaihi wasallam, de que al aprender sobre su historia van a hacer que lo amen. ¿Cómo vas a amar a alguien que no conoces? De hecho, a mí me pasó cuando yo entré al Islam, yo sabía que los musulmanes se creían en Jesús y yo, por el gran amor que tenía sobre Jesús, me escogí el nombre de Isa. Pero soy sincero, decía, ¿por qué en el Islam se menciona tanto al profeta? Y yo dije, bueno, yo sigo amando a Isa, no lo adoro, pero escoge ese nombre Isa. Pero no comprendía por qué ese amor tanto al profeta, por qué se mencionaba. Pero cuando aprendes su historia, te das cuenta del por qué. Porque, por ejemplo, de Jesús tenemos lo que se narra en los evangelios, la pasea con él y demás. Pero se tiene alrededor del narrado de 3 años acerca de su vida. Sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam tenemos 23 años
que narraron sus compañeros acerca de él. Y no tenemos a 12, a 20, a 100, ni 1000. Tenemos miles que narraron acerca del profeta sallallahu alaihi wasallam, sobre sus milagros, su comportamiento. El profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo familia, tuvo pareja, compañeros, situaciones en las cuales nosotros como musulmanes tenemos que adentrarnos a ellas para realmente darle ese sentimiento y ese valor que realmente nos va a hacer amarlo. Si un musulmán llega conmigo y dice, sí, es que yo no amo tanto al profeta, ¿has estudiado su vida? ¿Has visto su vida? O sea, y como les decía, si es la persona que más conocimiento tuvo acerca de Dios, es la mejor persona que tenía los grandes modales que tenían. El profeta sallallahu alaihi wasallam, con todo esto que estamos hablando, no era una persona soberbia. Hay un hadith donde iba con un sahaba y los dos iban montados en un burro. Imagínense, él siendo el profeta de Allah, bien hubiera podido decirle a sus compañeros, además yo soy el profeta, yo voy arriba del burro solo. Que una persona fuera sentada al lado con él, así la humildad que tenía. Decían cuando llegaban los reyes a averiguar acerca de quién era él, decían, lo buscábamos entre la gente y no sabíamos, no se distinguía de una manera, decir, vean, siendo que él pudo tener los grandes castillos y riquezas, y subhanallah, o sea, su vida realmente es un ejemplo. Hoy en día que la gente admira a fulano o mengano o a alguien que dicen yo soy de este pensamiento, ¿no? De fulano o tal, pero realmente nosotros los musulmanes deberíamos de estar orgullosos en lugar de decir yo soy del pensamiento estoico, ¿no? Por ejemplo, es de un pensamiento que está ahorita de moda entre los jóvenes. Uno como musulmán debería estar orgulloso de decir yo soy al igual del pensamiento que llevaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque el estudiar su vida, él hizo que los musulmanes y la comunidad musulmana avanzara de tal forma sobre todas las demás comunidades, enseñando la justicia, enseñando la misericordia, enseñando el amor ante los demás, que tanto avanzaron que la gente, cuando los musulmanes iban avanzando, la gente de las otras civilizaciones, los propios cristianos ayudaban a los musulmanes a que se estableciera el Islam como justicia, porque sus propios gobernantes eran injustos con ellos. Y esta transformación de la península arábiga de ser idólatras, de ser gente que mataba a sus hijas cuando nacían, que las enterraban vivas, cambió a través de la llegada de este hombre, del profeta sallallahu alaihi wasallam. Omar, cuando estaba con él una vez, estaban acostados, las esteras de la palmera, estaban acostados sobre esteras de palmera, ¿sí? Está entrelazada la palmera y le dejaba marcas. Le decía, ¿por qué te duermes así si tú puedes tener de lo mejor? Le dijo Omar, le dijo, nosotros lo vamos a tener en la próxima vida. Murió hasta teniendo deudas el profeta, cuando no tenía ni siquiera la necesidad de hacerlo, porque había dejado empeñado su escudo. Esta es la historia que le debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros seres cercanos, el aprender sobre de él, y es lo que nos va a hacer amarlo. Imagínense, él se amarraba el estómago del hambre a veces. ¿Cuánta gente no hay necesidad hoy en día? Que el profeta vivió lo mismo que ellos.
siéndole el profeta y sin necesidad de tener todo eso. O sea, él realmente era un ejemplo. Tenía la fortaleza, se comportaba como un hombre de verdad. Se interesaba por los asuntos de la gente. Eso es un ejemplo para los hombres. Ese es un ejemplo de liderazgo. Es un ejemplo para toda la gente hoy en día y lo será para la humanidad entera. Pero ¿cómo vamos a comprender todo esto si no lo conocemos? Entonces, había gente que decían, no había alguien más odiado para mí que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y llegaban para matarlo. Llegaban con intenciones de matarlo. Pero simplemente al reconocerlo, al ver cómo se comportaba, y al ver que no era malo con ellos y que lo recibía de la mejor manera, decía de llegar a odiarlo, al punto de matarlo, se volvía la persona más amada para mí. Y es la bendición que, subhanallah, muchos de los musulmanes conocemos el Corán nada más, pero si viéramos todos los libros que están escritos acerca de la Sunna, o sea, si yo preguntara tal vez aquí, ¿quién ha leído el Corán completo? Me gustaría que todos alzaran la mano. Pero puede ser que hay hermanos o hermanas que ni siquiera el Corán se ha leído completo. Tenemos en español, tenemos Sahih Muslim, traducido completo en español, que son los dichos, son más de 7 volúmenes que tenemos en español y están gratuitamente, que ustedes los pueden descargar para aprender, que son de los dichos auténticos sobre el profeta. Que aprovechemos esos tiempos libres que tenemos para aprender de estos hadices. Tenemos el resumen de Bukhari también en español, que también está para descargar gratuitamente. Aprovechemos y leamos esos libros que nos van a acercar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y sale en el Corán: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Por misericordia de Allah eres compasivo, fuiste compasivo con ellos. Si hubiese sido rudo y de corazón duro, se habrían alejado de ti. ¿Sí? Y el amarlo más que cualquier otra cosa es una bendición. Si ustedes quieren probar, quieren decir, sentir esa fe, ¿cuántas veces uno no habla con una persona y dice, es que sí, soy musulmán o me acerco al Islam, pero no siento eso? Yo veo a ese hermano que tiene una fe fuerte además, o tal, pero yo no lo siento. No seas flojo y estudia. No seas flojo y ponte a averiguar y a leer. ¿Tienes fuerza para hacer tales cosas, otras? Ponte a averiguar. Es una obligación para nosotros el conocimiento. Y si quieres tener una fe fuerte, aprende sobre el profeta, aprende sobre el Corán. E inshallah, con esto van a probar esa dulzura de la fe, van a tener esa fe fuerte, esa fe que te da la certeza, te da el amor, te da. Hace poco posteaba algo, ¿no? Estaba leyendo que habían sacado estudios de que se descubrió de que las plantas lloran, de que las plantas se alegran, de que se estresan, ¿no? Que pusieron bocina, micrófonos, que agarra sonidos que dicen que los animales sí se dan cuenta, que algunos animales pueden percibir, pero que el ser humano no. Y esto lo tenemos en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam, él acostumbraba a dar sus sermones de los viernes
al lado de una palmera, del tronco de una palmera, y le dijeron, te hacemos un púlpito a donde subas y des el sermón. Y dijo, sí, si gustan, háganlo. Y entonces empezó cuando hicieron el púlpito, empezó a dar el sermón arriba. Y todos sus compañeros dijeron que empezaron a escuchar la palmera como lloraba como un niño. Alá les hizo escuchar a la palmera que lloraba como un niño. El profeta sallallahu alaihi wasallam bajó y la abrazó y dijeron que le empezó a consolar como si fuese un niño chiquito. Y dijeron, llora porque ya no escucha, ya no doy el recordatorio al lado de ella. Quien leyera eso, hoy en día, dijera, pues esto, ¿cómo que va a llorar una planta? El profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo en ese entonces, pero ahora ya que hay micrófonos, dicen, hoy sí, mira, las plantas lloran. Tú, musulmán, lo habías leído eso en la Sunna. Y ahora les decimos, van a descubrir que no solamente las plantas, también las rocas. Y el profeta habló con los animales. Los animales tienen también un idioma. De hecho, hay hasta hoy en día Google y demás, dicen que lo que están estudiando es, en lugar de que haya traductor de idiomas, que haya traductor de idiomas de gatos y perros para hombres. Están detectando su idioma porque lo tienen. El que nosotros no lo conozcamos, ese es nuestro problema. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam ya se le había dado de ese conocimiento. Y él lo podía percibir. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam también de que la llegada del juicio de las señales de la última hora era que las personas iban a hablar con las cosas. Y ahora ya se está dando. Ya la gente puede hablar con las cosas. Entonces, ese amor que uno tenga por el profeta sallallahu alaihi wasallam va a dar como fruto darle veracidad. ¿Por qué Abu Bakr radhiyallahu anhu, él se llamaba As-Siddiq, el que daba veracidad al profeta? Porque si él escuchaba que el profeta decía algo, decía, si él lo dijo, es cierto. Y nosotros como musulmanes debemos de, si lo amamos y vemos todo lo que él trajo, si vemos que la Sunna decía, es mejor hacer esto que esto, decimos, sí, es mejor. Ya el por qué después sabré por qué. Pero en primera instancia, si Allah lo dice y si el profeta lo dijo, es porque esto es lo mejor. Lo hago. ¿Por qué? Porque ellos dijeron. Y ese es el Islam. El Islam es someterse a esto. Que nuestros corazones se sometan a esto. Es decir, Allah dice algo y el profeta creemos y obedecemos. Sami'na wa ata'na. Y es número 5. El conocer sobre la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam va a hacer que la fe aumente. El pasado dije, conocerlo va a hacer que lo ames más. Y eso da como consecuencia el número 5. ¿Quieres aumentar tu fe? Conoce sobre la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y de hecho, el conocer la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam puede ser el motivo para que entre la fe. ¿Por qué? Porque muchas personas no conocen el Islam. De hecho, muchas personas podrían decir, o cuántas veces ustedes no se han topado con personas que dicen, sí es la religión solamente la hacen para engañar a la gente, para tener a la gente domada y como borregos y demás. Pero es alguien que muestra ignorancia sobre la vida del profeta. El conocer al profeta sallallahu alaihi wasallam, te das cuenta que existe algo más allá. Porque, y esto lo he mencionado muchas veces, hay un libro de un historiador que no es musulmán, de hecho es judío, se llama Las 100 personas más influyentes de la historia. Y él en primer lugar pone al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice, y él no es musulmán. Dice, mucha gente se preguntará por qué no puse a Jesús, a Buda o a Newton por los grandes inventos que hicieron.
Pero dijo, es que si nosotros quitamos de Mohammed la religión, encontraremos que él fue un ejemplo en la economía, en lo social, en lo político. De que no ha habido un hombre en la historia que haya sido un ejemplo en todos los aspectos de la vida, como lo fue el profeta, que lo haya influido en la historia, tal como influyó él en todos estos aspectos. Si dejas al lado lo religioso y lo espiritual, en cómo comandó en lo militar, cómo enseñó en lo económico, cómo enseñó en lo social, en comportarse con la gente, etcétera, cómo influyó en todo eso. Entonces, el hecho de conocer a él y de que tantas personas narraran como él, o sea, hoy en día no podría llegar y decir que no existió, habiendo tantos relatos y tantos testimonios y habiendo ese árbol genealógico de la gente que llega a narrar. Hay más testimonios del profeta sallallahu alaihi wasallam, de muchas personas famosas en la historia. Y les apuesto que a muchos de nosotros, una vez un hermano que nos estaba enseñando del hadith, decía, yo estoy más seguro sobre el profeta de quiénes son mis padres. Decía, porque en mi acta de nacimiento hay el testimonio de 2 personas nada más. En cuanto al profeta, hay testimonio de miles que se tiene registrado y está a través de la historia de personas que narraron sobre él, testigos oculares y de hechos acerca del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, si quieren aumentar la fe, obviamente estudiar la vida del profeta, conocer la vida, conocer la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam les va a ayudar más a comprender su religión en cuanto a adoración, en cuanto a modales. ¿Sí? ¿Queremos aprender más del Islam? A ver, díganme, en el Corán, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está mencionado el Maghrib, el Isha, el Duhur, el Asr juntos, los 5 nombres de las oraciones? Todos, y cómo se realizan y cómo se llevan a cabo. En el Corán no están a detalle, sino todas las oraciones, cómo las hacemos, de las formas en que las hacemos, es a través de conociendo la vida del profeta. ¿Sí? Vamos a ver también cómo es que él empezó y esto va entrelazado con el punto que viene. ¿Sí? ¿Cómo es que el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a poner el Corán en práctica? Y si queremos nosotros entender la religión como tal, pues debemos aprender sobre la sira. Séptimo, si eres de esas personas que alguien entra al musulmán y luego le pones la hoja de todo esto lo que no debe de hacer, aprende sobre la vida del profeta. Si quieres tú enseñar a invitar al Islam, aprende de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Número 7, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a cómo dar da'wah. Van a dar la da'wah.
Número 7, si la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam es una forma de cómo dar da'wah. Si ustedes tienen familiares no musulmanes, vean cómo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, cómo hablaba con ellos, qué argumentos utilizaba, qué hacía, cómo se comportaba, cómo empezó, la manera gradual en que fue invitando a la gente al Islam. Dice en el Corán: "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man yattaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin." Y este es mi sendero, tanto como yo como quienes me siguen, invitamos a adorar a Allah con conocimiento. Glorificado sea Allah, no soy de los que idolatran divinidades junto a él. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam en sus primeros años en la Meca se enfocó a que la gente tuviera una fe fuerte, una creencia fuerte. Posteriormente empezaron a llegar las leyes de la jurisprudencia. Entonces, aprender acerca de su vida, de cómo él empezó a enseñar, va a ser de que nosotros veamos cómo se comportaba con los demás. En algunas veces sí era estricto, en otras no. En ocasiones, ¿sí? Dejaba pasar las cosas. ¿Sí? Y tenemos el ejemplo mencionado una y otra vez, ¿no? Del beduino que orina en la mezquita y los saharas se le iban a ir encima y dijo: no, que no dejen que acabe. Era alguien que no sabía, ¿sí? Si los saharas estaban a punto del profeta de decir: ¿cómo alguien va a orinar en la mezquita? Se iban a balanzar en contra de él. El profeta dijo: no, calma. Y es la manera de enseñar a los demás, de que los demás comprendan esto como debe ser y no ser tan duro a veces, ¿no? Como lo es cierta gente. Porque cuando llegó el profeta sallallahu alaihi wasallam a la Meca, cuando conquista la Meca, todos creían que iba a llegar cuando iba a quitar a los ídolos, la gente creía que se iba a vengar de ellos, creían que iba a ser un derramamiento de sangre. El profeta sallallahu alaihi wasallam no, lo único que quitó fueron los ídolos de la Meca. Y esa es la misericordia que tuvo con la gente que pues realmente los maltrató de enorme manera, ¿no? Pues el octavo es la vida de los profetas, es de los signos, y es una razón para creer en el mensaje y ser felices. O sea, a través del estudiar la vida de los profetas, y en este caso el profeta sallallahu, pues te va a ser ese ejemplo en cuanto a el comportamiento con los demás, en cuanto al comportamiento contigo mismo. ¿Qué es lo que te va a dar felicidad? Obedecerlo es lo que te va a dar felicidad. Alejarte de lo que él te enseñó te va a dar felicidad. Entonces, esto va relacionado a esto, ¿sí? El conocer a los profetas va a ser creer en los signos. ¿Quieres felicidad? Y ese es el 9. ¿Quieres felicidad? ¿Sí? Apégate a lo que el profeta, a la metodología que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó, a las órdenes y a las prohibiciones. ¿Sí? Ahorita, como ya va a ser el rezo, vamos a apresurarnos al último. 10º, debemos de saber que estudiar la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Es conocimiento del Islam. ¿Y qué pasa cuando aprendemos del Islam? ¿Qué es? El estudiar del Islam, ¿qué es? Es adoración. Cada vez que ustedes están estudiando la sira del profeta, la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, es como si ustedes estuvieran adorando a Allah. ¿Por qué? Porque el conocimiento es adoración. Y nosotros, el ponernos a aprender, es
como si estuviésemos adorando a Allah. Y es que realmente, hermanos y hermanas, si ustedes, cuando uno entra al Islam, uno conoce a Allah, uno dice, sí, Dios es uno solo. Pero el conocimiento, si ustedes quieren distinguirse de los demás, o sea, a ver, hagan de cuenta de que alguien les hiciera esta pregunta, y quiero que la analice cada quien dentro de sí mismo. Estás a punto de entrar, y le veo a la zona batalla que así sea. Tienes la oportunidad de entrar al paraíso. ¿Quieres estar en el rango más bajo o en el rango más alto? ¿Qué respondería? Creo que por lógica todos quisiéramos estar en los rangos más altos. ¿O no? ¿Sí? Alá dice que en esta vida, aquella persona que sea creyente, le va a dar lo bueno en esta vida y en la otra. Y a aquella persona los va a subir en grados. Quieren distinguirse de las demás personas, tienen que hacer lo que las demás personas no hacen. En este caso, una persona cuando entra al Islam, muchas veces entra y solamente de vez en cuando lee, de vez en cuando aprende. Quieren que su fe sea distinta y que sea una fe diferente a la de los demás. A ver, ¿alguien cuando entra al Islam es creyente? No totalmente. ¿Alguien, hagan de cuenta, aquí viene una persona y hace la shahada conmigo? Digo, ¿es creyente? ¿Es creyente o no? Sí. Tu fe no está completa hasta que no conoces más la religión. A ver, fíjense, Alá en el Corán dice que no te digan nos hemos hecho creyentes, sino que te digan nos hemos hecho musulmanes, hasta que la fe entre en sus corazones. Hay muchas personas que hacen la shahada o que vienen, y eso me ha pasado, ¿no? Que viene un grupo, dicen, mira, esta persona va a hacer shahada y demás. Te sientas con ella y empiezas a hablar con ellos y todavía creen que Jesús es hijo de Dios o creen en la Trinidad. O sea, hay muchas personas que hacen el testimonio de fe sin realmente conocer qué es ese testimonio, sin tener la certeza, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona cuando da el testimonio de fe, da el testimonio, pero tú no sabes si realmente cree, si lo está haciendo porque lo obligaron. A final de cuentas, ninguno de nosotros, hombres ni mujeres, son policías para saber si lo es o no. Pero, ¿por qué hago esta pregunta? Porque muchas veces la gente entra y no sabe o por qué lo hace, etcétera, y no se va al fondo de las cosas. Una cosa es conocer a Allah de una manera y otra cosa es conocerlo a detalle. Una cosa es conocer algo de la vida del profeta y otra cosa es conocerla a detalle. Todo el fruto de lo que vean que Allah dice los creyentes y toda la gente de la cual se habla que es especial, amigos de Allah, son aquella gente que deja de hacer lo común a hacer algo más. La gente que es amiga de Allah, a los que Allah se refiere a sus aliados, son aquella gente que no solamente hace lo obligatorio, y ojalá hiciéramos lo obligatorio, como debe de ser. Esa gente es esa gente que aparte de hacer lo obligatorio, hace lo recomendable, hace algo más que los demás. No es aquella gente que se queda solamente en lo poquito, yo sé poquito, yo sí sé un poquito. No es aquella gente que dice, yo voy a dejar de saber, que aún así nos hace falta por aprender mucho, pero es aquella gente que está y dice, bueno, pues yo hago lo que puedo dar, ese más. No quieres ser del montón, da ese más que los otros no dan. ¿Quieres distinguirte frente a Allah? ¿Quieres, a ver, alguien de aquí quiere que Allah lo ame? ¿Quién quiere que Allah lo ame?
Saben que la forma para que Alá lo ame, en primer lugar, es hacerlo obligatorio y después hacer ¿qué? Lo recomendable. ¿Qué es lo recomendable? Hacer todas esas cosas que no son obligatorias para mí, pero que son recomendables. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que Alá dice: no se acerca un siervo a mí con algo más, sino con lo obligatorio. Y después hace lo recomendable hasta que yo le ame. En primer lugar hay que hacer lo obligatorio. O sea, si tú quieres que Alá te ame y no haces lo obligatorio, pues primero empieza a hacer las cosas obligatorias. ¿Quieres que Alá te ame? Haz lo recomendable. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos facilite y nos haga de aquellas personas que salen en busca del conocimiento y que nos esforcemos, que nos haga conocer más la vida de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam, y pues que nos facilite este camino al conocimiento, que la paz y la misericordia de Allah sea con el profeta Muhammad, con su familia, seguidores hasta el día final. Así